La Corte, a través del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AC, presenta el ciclo de clases magistrales en apoyo a la formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación. El tema de hoy es cumplimiento y ejecución. Procedimiento para el cumplimiento de sentencias en amparo directo e indirecto. Exceso y defecto en la ejecución. Repetición del acto reclamado. Imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo. Con el doctor Guillermo Pablo López Andrade, secretario en funciones de magistrado en el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Derecho y Desarrollo por la Universidad de Warwick, con estudios de maestría y doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana UP, donde es doctorado. Se especializó en Derecho Corporativo en la UP. Ha participado en programas de formación continua, con el de Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford. En el Poder Judicial de la Federación, inició como oficial judicial en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. Dedicó casi 2 décadas al trabajo en áreas jurídicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Educación Pública, donde fue director de becas y director general de acreditación, incorporación y revalidación. En mayo del 2017 recibió la condecoración de Caballero en la Orden de las Palmas Académicas de la República Francesa por sus servicios a la educación. Fue secretario en funciones de magistrado en el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito y a partir del 16 de abril del 2023 se reincorporó a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como secretario de Estudio y Cuenta. Su servidor, en efecto, como bien usted anunciaba, se ocupará el día de hoy de presentar una exposición relativa al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Para ello, me gustaría iniciar un poco haciendo alusión a la responsabilidad tan importante que tienen los juzgadores, no solo en materia de amparo, sino en cualquier materia. Y es que me parece juzgar a los semejantes es uno de los actos más complicados, más difíciles y de mayor responsabilidad que tienen los seres humanos y en particular los profesionistas y los abogados. Hay toda una serie de literatura, de doctrina, de frases, inclusive de dichos que hablan sobre la importancia de poder juzgar. Aquí les ilustro algunas frases. Vicio intolerable en el juez condescender a todo lo que le piden, mas también en gran extremo no hacer nada de lo que le ruegan, porque el buen juez ha de ser siempre en lo que sentencia justo y en lo que le ruegan alguna vez humano. Y esta frase invita a la dificultad que a veces tienen los juzgadores de poder discernir entre lo que estiman que es correcto y lo que a veces la ley, la doctrina, la jurisprudencia les permite hacer y tratar de encontrar siempre ese equilibrio para poder impartir verdadera justicia. Juez mal informado, fallo desacertado, eso es muy común que ocurra cuando no damos completa lectura a todas las constancias que forman parte de un expediente. Me parece que, si bien me voy a referir al cumplimiento de las sentencias, existe una importante conexión de esta etapa de cumplimiento o ejecución con la propia sentencia. Es muy difícil el poder llevar a plena ejecución un fallo si la sentencia no es, digamos, concreta y clara en cuanto a los efectos que persigue. Y muchas ocasiones encuentro, y creo que todos hemos visto sentencias muy completas en sus razones, en sus consideraciones, pero ya en los efectos, a veces por tiempo o por cualquier otra circunstancia, no se precisan correctamente los efectos. Por eso siempre que tengan que analizar, revisar el debido cumplimiento a un fallo, mi principal consejo es leer de inicio a fin la sentencia nuevamente, porque a veces los efectos a cumplir no están en el apartado de efectos y puede haber alguna razón, alguna invitación a ejecutar algo más en el cuerpo de la propia sentencia o algún efecto, digamos, derivado que no fue expreso, pero que tiene también
que llevarse a cabo como precondición para que el fallo pueda ser efectivamente cumplido. En fin, son algunas frases que han visto ya en pantalla y que únicamente invitan un poco a empezar destacando la responsabilidad tan alta que existe cuando uno tiene pues la vocación de servir a la justicia. Me parece muy importante iniciar también presentando a ustedes una serie de conceptos básicos antes de entrar a lo que dispone la Constitución y la Ley de Amparo en la materia. Y conceptos básicos, el primero pues es evidentemente lo que significa o lo que implica una sentencia. Tenemos aquí la expresión latina sentencia, máxima, pensamiento corto o decisión. ¿Qué es una sentencia? La resolución que pronuncia un juez para resolver el fondo del litigio, del conflicto o de la controversia. Es la terminación normal del proceso. Aquí yo destacaría el juicio de amparo, como muchos juicios, tiene distintas etapas. Y sí, por supuesto, la etapa de la instrucción es importante, la sentencia es igual de importante. Pero a veces cuando se termina, digamos, el juicio, al menos formalmente con una sentencia, inicia un procedimiento que puede ser a veces mucho más complicado que el propio juicio, y es el lograr ejecutar una sentencia, en el caso una sentencia de amparo. Y desde ahora me parece importante advertir que tanto la Constitución como la Ley de Amparo, cuando regulan toda una serie de mecanismos para llevar a buen destino un fallo en cuanto a su cumplimiento, la prioridad es precisamente que se respeten los derechos que fueron salvaguardados por esa sentencia. Es cierto que se pueden imponer multas, es cierto que pueden derivar responsabilidades, incluso penales, para quienes no den eficiente debido cumplimiento a las sentencias. Sin embargo, no es, digamos, prioridad para todos estos mecanismos o procedimientos el poner a juicio a la autoridad que tiene que cumplir el fallo. Es, digamos, una vía, un instrumento, un conjunto de reglas que obligan a llevar a cumplimiento la sentencia, pero la prioridad, lo más importante, y siempre que ustedes tengan que estar acordando o resolviendo alguno de los mecanismos de los que tratará esta presentación, tengan en mente que lo más importante es que se cumpla la sentencia de amparo, que se salvaguarden los derechos que dicha sentencia protegió, y en efecto habrá responsabilidades, habrá multas, pero eso es en cierta forma secundario. Lo importante es garantizar los derechos humanos que ya versaron como materia de protección de un fallo de amparo. Recordar también, decía yo, es importante cumplir las sentencias, pero es importante también hacer las sentencias bien. No se nos olvide que una sentencia de amparo, y así deriva de su raíz latina, tiene que ver también con el sentir. Una sentencia es juzgar, pero también es expresar lo que uno siente respecto a lo que escucha. Es en cierta forma uno escucha el expediente, las constancias, las razones, las pruebas, y a partir de ello uno va construyendo su criterio y eventualmente va a forjar un fallo que estima justo y acorde desde luego a la ley. Pero sí es muy importante entender que los fallos no son algo mecánico, implican mucho estudio, mucha conciencia, mucha responsabilidad, pero finalmente también está el tema de los sentimientos, porque no pueden los sentimientos, digamos, regir el fallo, pero tampoco deben de estar desvinculados del sentir de cada juzgador para buscar la máxima de justicia. Es una tarea complicada y desde luego los jueces tienen a veces que dictar fallos que no les gustan, pero que son fallos justos o que son fallos acorde a lo que la ley y la Constitución les indica que debe ser así. Entonces las sentencias al final explican reflexiones, sentimientos, dirigen, es el camino, digamos, para encontrar la verdad sobre una controversia que se somete a consideración del juzgador. Y por otro lado, me refiero ya a la etapa de cumplimentar. Me gusta más la de ejecución de los fallos, mandamientos u órdenes superiores. Los cumplimientos a veces pueden ser voluntarios,
explícitamente no hay objeción u obstáculo para cumplirlo y quien es condenado obedece sin más, pero a veces, y es donde la ley contiene ciertos mecanismos, pueden presentarse dificultades dolosas o no que impidan cumplir el fallo, y es ahí donde la Constitución y la ley disponen una serie de medidas para asegurar el cumplimiento de las sentencias. Una ejecución de sentencia, y aquí quiero aclarar, cuando uno habla de sentencia normalmente se refiere uno a fallos de fondo, sin embargo es un concepto que ha migrado y a veces también se suelen incorporar resoluciones interlocutorias, por ejemplo. La ejecución de la sentencia en efecto busca cumplir, ejecutar, exponer, llevar a cabo un fallo determinado, que se logre la satisfacción o que se cumpla la condena que fue motivo de la respectiva sentencia. Y aquí es donde ya les comentaba, la ejecución de los fallos se puede dar de manera voluntaria o forzosa. Evidentemente, cuando es de manera voluntaria podría no presentar mayor obstáculo. Sin embargo, muchas veces quienes cumplen de manera voluntaria una sentencia, es posible que no hayan entendido bien el fallo, que su cumplimiento sea deficiente o sea excesivo. Entonces, a veces, aún en la mejor disposición o voluntad de cumplir con una sentencia, pueden también surgir discusiones y debates sobre cómo debe esta de ser ejecutada. Y forzosa, como ya les comentaba, pues existen ya una serie de mecanismos que buscan vincular, obligar a que se ejecute un fallo, a veces en contra incluso de la voluntad del sujeto obligado, quien pues muchas veces ante esa inconformidad busca dar evasivas o busca retardar el cumplimiento del fallo, lo cual precisamente la Constitución y la ley consideran para la eventual sanción al respecto. Ahora, solo para precisar, y bueno, así lo establece la legislación, pues en principio la materia de cumplimiento pues está referida a sentencias que amparan y protegen. Esto es, sentencias que sí determinan que existía un derecho a proteger, y es por eso que podemos llevar a la ejecución. Sin embargo, existen otros mecanismos también, les decía, en algunos temas interlocutorios, como la suspensión, la definitiva, la provisional. Un sobreseimiento, bueno, posiblemente no implique mayor cumplimiento, pero a veces también hay sentencias que se refieren a la reposición del procedimiento cuando por algún motivo se ordena reponer un juicio. En esos casos hablo dentro de la propia materia de amparo. Cuando existe la negativa del amparo, pues evidentemente no hay materia a cumplir, porque finalmente pues no se protegió al quejoso, y otra serie de mecanismos como el cumplimiento de declaratorias generales de inconstitucionalidad, y en fin, estaremos viendo enseguida algunos de los mecanismos que establece la legislación para estos propósitos. De inicio, antes de analizar lo que dispone la ley de amparo, me pareció importante retomar algunos preceptos relevantes, o más bien fracciones relevantes del artículo 107 de la Constitución Federal en materia de cumplimiento. De inicio, quiero destacar la fracción 16, que establece brevemente lo que se desarrolla con mucha amplitud en la ley de amparo y alusivo precisamente al cumplimiento. ¿Cuál es la regla que establece la Constitución en esta fracción? Si existe incumplimiento a la sentencia que concede el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Corte dará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que puede ampliarse a solicitud de la autoridad. Ustedes van a ver dentro de los mecanismos que analizaremos que la ley sí establece a veces plazos muy definidos, pero también llega a otorgar ciertas reglas de discrecionalidad que permiten, bajo criterios de razonabilidad, el poder flexibilizar el cumplimiento de los plazos en determinadas circunstancias. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido el fallo, entonces, digamos, ante esta regla de cumplimiento ya obligado, lo que se dispone es pues la medida máxima, la de la separación de su encargo al titular de la autoridad responsable, y a consignarlo ante el juez de distrito. Si uno revisa en la historia los mecanismos de cumplimiento que han existido, uno va a encontrar extremos. No sé, en Egipto, por ejemplo, había disposiciones que llevaban a la esclavitud a quien no cumplía una
una resolución de carácter o naturaleza judicial, la deportación, en fin. Cada sistema jurídico ha encontrado mecanismos a veces muy excesivos como para hacer cumplir las sentencias, pero eso sí nos habla de que es tan importante que se cumpla la sentencia como que ésta se dicte y por supuesto sea justo. En el caso, reitero, la Constitución establece en principio como una de las medidas mayores, digamos, al menos de carácter administrativo, la separación del cargo, pero adicionalmente también existen una serie de delitos contemplados en la ley de amparo que pueden, desde luego, pues ser riesgos importantes para las autoridades que no den cumplimiento a las ejecutorias de amparo. Y también como una medida, digamos, especie de garantía para que las sentencias puedan cumplirse, la Constitución prevé el involucramiento de los superiores jerárquicos. Es una figura importante en materia de cumplimiento, siempre bajo la regla de que los superiores jerárquicos van a tener que no solo observar y no solo instruir, sino asegurarse de que sus subordinados respeten el juicio de amparo y las sentencias que se dicten en el mismo. La Constitución también regula otras figuras como la repetición del acto reclamado, lo hace de manera muy breve, al menos en este párrafo. La consecuencia de repetir el acto reclamado, si así se confirma, también es la separación del cargo, también la vista al Ministerio Público, porque existen también delitos al respecto, aunque la Constitución es muy clara en que este acto de repetición tiene que ser doloso, porque cuando no es doloso y la autoridad deja sin efectos el acto repetido antes de que emita la resolución de separación el alto tribunal, podría, digamos, salvarse la respectiva responsabilidad, al menos en este caso. También, y de manera importante, la Constitución alude a lo que se denomina el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, figura que me parece importante porque también suele ocurrir que ciertas sentencias por algún motivo no pueden llevarse a cabo, no pueden cumplirse, o como aquí dispone la Carta Magna, su ejecución puede afectar a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pueda obtener el quejoso. Aquí, por cierto, una nota. Anteriormente la Constitución hablaba de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso. Sin embargo, aunque la Constitución ya suprimió el término gravemente, la ley de amparo lo sigue mencionando, lo que desde luego pues es un aspecto que podría ser debatible. En este caso, si existe mayor afectación a la sociedad, a los beneficios que pueda obtener el quejoso, pero también cuando por las circunstancias del caso sea imposible cumplir la sentencia o desproporcionalmente gravoso, y aquí desproporcionalmente gravoso no significa solo que cueste, digamos, un poco más cumplir el fallo, sino que esto sea realmente excesivo, desproporcional. En esos casos, pues se puede acordar un cumplimiento alterno, sea que la propia autoridad que resuelve el incidente respectivo determine cuál debe ser ese cumplimiento alterno, o existe también el mecanismo de que las partes suscriban también un convenio, como al final de este párrafo refiere este precepto de la Constitución. Y bueno, no es cualquier convenio, es un convenio que, por supuesto, la autoridad judicial tendrá que revisar. Otra regla que la ley de amparo reitera, digamos, en al menos dos preceptos, uno en disposiciones, digamos, complementarias o generales que vienen al final del capítulo de cumplimiento, es que no puede archivarse ningún juicio de amparo si no se ha cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional. La ley de amparo aclara también la medida que arriba se mencionaba cuando exista la situación de imposible cumplimiento. Y por último, la fracción 17 ya está más referida al incumplimiento de autos de suspensión. Aquí yo aclararía que la ley de amparo, bueno, también lo prevé para las resoluciones respectivas de materia cautelar, y que la Constitución, si bien se refiere aquí a autos de suspensión, y me parece estar esto un poco más dirigido a medidas provisionales, la ley de amparo, por supuesto, regula también el incumplimiento de
suspensiones definitivas que hubieran sido ordenadas y no acatadas por la respectiva autoridad. Vamos ahora sí a lo que dispone la ley de amparo. De inicio me gustaría presentarles como un mapa o un bosquejo de los elementos que componen este título tercero de la ley de amparo referido a cumplimiento y ejecución. Tenemos primero un capítulo de reglas generales referidas a ese cumplimiento que tiene que hacer el juez una vez que ha causado ejecutoria una sentencia, qué reglas aplican, qué requerimientos debe hacer a las autoridades y cómo deben estas reaccionar hasta llevar a cabo el cumplimiento del fallo y qué ocurre en los casos en que se presenten conductas que impidan ejecutar dicha sentencia. Después existe un capítulo dirigido en concreto a la repetición del acto reclamado. Son básicamente 2 artículos, 199 a 200. Posteriormente tenemos la regulación del recurso de inconformidad. Existen 4 supuestos, ya los analizaremos con detalle. Tenemos la regulación del incidente de cumplimiento sustituto de que hablaba, en los casos en que el cumplimiento de la sentencia pueda afectar a la sociedad, les decía. Bueno, la ley de amparo dice de manera grave y en mayor proporción a los beneficios que pueda recibir el quejoso, entre otros supuestos relativos al cumplimiento sustituto. El capítulo 5 está referido al exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, como ya les había yo anunciado, aunque la Constitución se refiere un poco más a los autos. Aquí queda claro, y la doctrina sí lo ha establecido, que pueden ser autos o resoluciones interlocutorias, en pocas palabras, suspensión provisional o suspensión definitiva. Y por supuesto, desde ahorita claro que esto se refiere un poco al exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, pero la ley de amparo también contiene algunas reglas para el propio cumplimiento de la suspensión, más allá del exceso o defecto, por lo que este capítulo vale la pena no analizarlo de manera aislada y tomar en cuenta que también existen reglas para el cumplimiento, digamos, voluntario o forzado también de las resoluciones de suspensión. Existe esta pues relativamente nueva innovación sobre el incumplimiento de declaratorias generales de inconstitucionalidad. Aquí se han venido construyendo incluso criterios recientes porque la regulación de este mecanismo hace algunas remisiones a otros mecanismos y recursos de la propia ley de amparo y a veces genera un poco de incertidumbre o de duda cómo funciona esta remisión. Veremos, por ejemplo, un caso también reciente y concreto de qué pasa, qué recurso procede no contra la resolución que tiene por, digamos, por incumplida una declaratoria general de inconstitucionalidad, sino que una vez que la autoridad cumple la resolución respectiva, si existe todavía, digamos, inconformidad con ese incumplimiento y el juzgador dispone que sí está cumplida, ¿qué procede en ese caso? Y eso pues no lo aclara, digamos, la ley. Existe inclusive por ahí alguna duda respecto a si procede o no la inconformidad. Ambas salas de la Corte tuvieron criterios, digamos, distintos, pero finalmente la primera sala últimamente pues se ha pronunciado porque sí procede también en esos casos el recurso de inconformidad. Y finalmente una serie de disposiciones complementarias que la verdad son muy importantes, inclusive me habría gustado que estuvieran al inicio del capitulado porque establecen algunas reglas como la suplencia simplemente que debe operar en materia de cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo. Este es el mapa, son 7 capítulos y bueno, vamos a iniciar con el primer apartado referido a estas reglas generales de cumplimiento e inejecución, artículos 192 a 198. La primera disposición que hay que analizar es las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. ¿Qué significa lo puntual? Pues bueno, hay quienes lo identifican con lo total, pero me parece que esa es una noción que también está regulada en la doctrina. Yo simplemente aludiría a este esquema de ser cumplidas de inicio a fin. Esto es, no basta, digamos, que se cumpla una parte de la sentencia o que se cumpla de alguna manera que no fue prevista en el fallo,
Esta cuestión puede ser desde luego abierta a la interpretación, pero en pocas palabras, regresemos a lo que yo les decía cuando iniciaba mi presentación. Hay que leer de nuevo la sentencia completa. No se vayan únicamente al apartado de efectos, lean la sentencia. A veces, en la experiencia que he tenido, tiene uno que volver a leer la demanda, las constancias y, bueno, por supuesto, la sentencia, porque solo así puede uno entender con absoluta claridad cuáles fueron los efectos de la sentencia de amparo. Y bueno, cuando les toque hacer las sentencias, pues insisto, ser cuidadosos en tratar de que sí estén reflejadas en los efectos, pero preventivamente no hay que confiarse y hay que leer por completo las ejecutorias, sus razones, sus consideraciones y todas las implicaciones que tuvieron para poder en su caso tener por cumplida o no cumplida una sentencia de amparo. Por supuesto, también acá vendrán pues debates. A veces las partes, los quejosos fundamentalmente, pues suelen pretender que la sentencia o entienden que les concedió más de lo que efectivamente fue juzgado. Entonces también ese análisis que les comento ayuda para definir cuando en realidad el quejoso está buscando o pretendiendo algo que no fue protegido y que eventualmente podría ser materia de otro juicio de amparo o de alguna otra instancia o vía. La regla siguiente del propio primer párrafo del artículo 192 es el tema de la ejecutoriedad. No puede, por supuesto, obligarse a cumplir una sentencia que todavía no es definitiva y firme, que está pendiente un recurso. Evidentemente, tiene que estar la sentencia ejecutoriada, sea porque ya no procede contra la misma ningún medio de impugnación o porque han transcurrido los plazos respectivos para que cualquier recurso hubiera sido interpuesto. Evidentemente, cuando sí se interpusieron los recursos, pues bueno, será notificado el órgano jurisdiccional respectivo y tendrá conocimiento de que la sentencia ya también causó ejecutoria. A partir de ese momento, dice la ley, la jueza, el juez, el colegiado de apelación si se trata de amparo indirecto o el tribunal colegiado si fuese amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. Y aquí otra vez un concepto que podría parecer abierto. ¿Qué significa sin demora? La ley no lo define, esta notificación sin demora. Sin embargo, podríamos rescatarla un poco de la doctrina de la jurisprudencia. Aquí les cito alguna tesis que, si bien es un poco más aplicable a la materia penal, sí se detuvo a analizar lo que significa sin demora, y me parece un juicio muy interesante el que hace el criterio en cuanto a decir que esto es relativo, que uno tiene que entender el sin demora, la expresión sin demora, como el tiempo o el plazo necesario para la realización de acuerdo a las circunstancias específicas del caso concreto y a un criterio básico de razonabilidad que tendría que atender en cada supuesto a distintos factores o circunstancias como la hora, las vías, medios de comunicación, distancia, etcétera. Evidentemente, el sin demora pues habrá que valorar si la notificación va a ser una notificación electrónica, una notificación física. En fin, hay ciertas reglas aquí que aplican. A veces incluso puede haber riesgos en ciertas notificaciones. Las hemos observado posiblemente en asuntos agrarios, cuando una decisión puede generar pues inclusive problemas sociales. Podría ser que esto implicara cierto cuidado o mayor prudencia del juzgador en cuanto a la forma, momento, cuidado de notificar. Sin embargo, aquí el tema sin demora, pues simplemente lo dejo abierto como una noción relativa. Sigue diciendo el artículo 192 qué hacer después de que se tiene conocimiento de que una sentencia causado ejecutoria. Pues viene el requerimiento. Y aquí verán que la lámina muestra un plazo de 3 días, que por cierto casi en todo el título el plazo de 3 días es muy reiterado. No es el único, hay otros plazos, pero casi para distintos mecanismos hay vistas, requerimientos, en fin, de 3 días. Aquí el primer requerimiento que debe hacerse es a la autoridad responsable, a la que en principio tiene que cumplir con la ejecutoria,
y el apercibimiento es de que si no cumple sin causa justificada, se le va a imponer a dicha autoridad una multa, la que se determinará. La ley tiene algunas reglas y desde luego se remitirá el expediente al tribunal colegiado o a la corte, según el caso, para el trámite de inejecución, que sabemos termina con la separación, en su caso, del puesto y la consignación. Aquí la primera regla, pues evidentemente es notificar a la responsable con este apercibimiento, pero hay que tener cuidado porque a veces los requerimientos se hacen de manera muy general, muy abstracta, y eso dificulta primero a las autoridades responsables el saber qué es lo que cada una tiene que hacer. Cuando es una sola puede ser más sencillo, pero si son varias autoridades, si son órganos colegiados, en fin, suelen surgir problemas de precisión. Entonces, siempre que se hagan estos requerimientos, el consejo, la sugerencia es dejar claro lo que cada autoridad tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y si se puede, cómo lo tiene que hacer. A veces es preferible ello que empezar a hacer requerimientos y que vengan dudas o, digamos, aspectos problemáticos que dificulten o retrasen el cumplimiento de una sentencia. La siguiente regla, y esta es importante, tiene que ver, bueno, perdón, antes de referirme al superior jerárquico, también hay que tomar en cuenta que muchas veces el cumplimiento de una sentencia puede requerir que otras autoridades den cumplimiento al fallo. Y aquí ustedes ya conocerán el término de la autoridad vinculada, que es aquella que no fue parte del juicio de amparo, pero que por sus facultades, sus atribuciones, su relación debe estar también vinculada a cumplir con el respectivo fallo de amparo. A veces suelen ser autoridades de tipo presupuestal, por ejemplo, pero existe toda una serie de posibilidades para vincular a otras autoridades que también tengan que cumplir un juicio de amparo. Y muchas de estas autoridades a veces dicen, bueno, pero ¿por qué si yo no fui parte? Bueno, sí, no fuiste parte, pero la ley te da ciertas atribuciones y siendo las sentencias de amparo de orden público, te puedo vincular a que la cumplas. A veces las autoridades vinculadas dicen, bueno, pero entonces dame la oportunidad de meter un recurso contra la sentencia. Eso la doctrina jurisprudencial lo ha descartado porque finalmente no fueron parte del juicio y ello únicamente retrasaría la ejecución de las sentencias de amparo. Lo que posiblemente sí podrían hacer las autoridades vinculadas, pues es recurrir las multas y algunas otras actuaciones concretas vinculadas a la ejecución en donde sí tuvieran, digamos, alguna intervención ya más directa. Dicho esto, ahora sí agregamos que a ese apercibimiento que debe hacerse a la autoridad responsable en concreto, la ley también añade la obligación de notificar y requerir, no solo notificar, sino también requerir, y esto pues también con un apercibimiento al superior jerárquico de la autoridad responsable. Nuevamente, la ley le da tanta importancia al cumplimiento, y esto viene desde la Constitución Federal, que prevé categóricamente la regla de que los superiores jerárquicos tienen que enterarse y tienen también que hacer todo lo necesario para que sus subordinados cumplan con las ejecutorias de amparo. Y aquí algo que me parece fundamental. Muchos superiores jerárquicos llegan a creer que con un oficio que le manden a la autoridad inferior o a veces hasta un correo electrónico, por favor, cumple la sentencia de amparo, llegan a pensar que eso es suficiente, y la verdad no es el caso. Los superiores jerárquicos tienen también que demostrar que han ejercido todas las facultades que tienen para lograr que se cumpla una ejecutoria de amparo. De ahí que no basta dar la orden de que se cumpla, sino tienen que también, es posible que hagan otro tipo de apercibimientos o requerimientos a sus subordinados y de que se aseguren de que cumpla la sentencia. A veces esto puede derivar hasta en iniciar alguna denuncia a la Contraloría o algún otro tipo de medidas, digamos, que presionen a la autoridad responsable a cumplir con el respectivo fallo. Y finalmente hay, bueno, la consecuencia de no hacerlo, pues es que será juzgado en iguales términos en materia de cumplimiento que la autoridad responsable. Esto es, las mismas responsabilidades de la autoridad responsable van a ser
para el superior jerárquico si no demuestra que hizo todo lo necesario para que se cumpla el fallo. Por último, tiene una salvedad el último párrafo, artículo 192, en cuanto a que el presidente de la República no puede ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico, por lo que al menos, digamos, esta previsión, independientemente de su constitucionalidad o no, salva la posibilidad de que estos requerimientos y sobre todo las responsabilidades pues no lleguen al titular del Ejecutivo Federal. Continúa el artículo 192. Ya veíamos el plazo original de los 3 días. Habría que verlo como regla, pero bueno, tiene excepciones. La primera es en cuanto a la ampliación del plazo de cumplimiento. Existen fallos que involucran ciertas cuestiones bastante complejas, difíciles, y en esos casos los jueces pueden ampliar el plazo de cumplimiento, sea de inicio o durante ulteriores requerimientos, pero sí este plazo, digamos, es discrecional y relativo a la dificultad y complejidad. No existe aquí como un límite de hasta tantos días o menos o más de tantos días. La otra excepción, porque la primera es, digamos, para ampliar, y la segunda excepción la llamaría a su servidor para reducir esos 3 días. Y aquí lo que la ley dispone es que en casos urgentes de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Aquí me parece el ejemplo más claro, el caso que más frecuente se usa en estos supuestos, es cuando está implicada la privación de la libertad. Y muchas ocasiones en estos casos, pues inclusive se gira hasta un telegrama ordenando el cumplimiento inmediato y la puesta inmediata en libertad del quejoso que hubiera sido protegido en un amparo bajo estas características. Hasta aquí lo que dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo, estas reglas generales y que me parece son las más importantes en materia de cumplimiento. Todavía no terminamos el capítulo, por eso es un artículo fundamental, y les quise adicionar algunas tesis a la presentación que desde luego no tengo inconveniente que se pueda compartir, en donde se agregan inclusive algunos vínculos a algunas tesis y jurisprudencia relativas a estos mecanismos de cumplimiento, algunas emitidas por el alto tribunal, otras por tribunales colegiados. La primera jurisprudencia es de un tribunal colegiado y establece, este criterio establece reglas, pasos a seguir y medidas de apremio aplicables ante su incumplimiento. Desarrolla, digamos, con un poco más de precisión lo que acabo yo de presentar de la norma. Otra tesis que me pareció interesante compartirles es cuando se trata de órganos colegiados, ya algo había yo mencionado, cuando es un conjunto de personas. Bueno, aquí más que colegiado es cuando son una pluralidad de autoridades las que tienen que cumplir. Dice, debe identificar por nombre a quienes deban acatarlas, así como el cargo de la autoridad que ocupan. Los requerimientos tienen que ser muy claros a quién, y como en este caso la responsabilidad va más allá de los cargos, porque sí es cierto que el cumplimiento se da, digamos, por autoridades, pero recuerden que la responsabilidad sigue a las personas, incluso a veces aunque se separen del cargo. Y si por algo les llegaron a imponer una multa, pues es relativo cuando llegan a presentar los respectivos recursos de queja para impugnar esas multas, quién los puede representar, porque hemos visto muchos casos en donde acuden al recurso con los abogados de la institución. Y bueno, habrá que analizar la regulación y si eso está permitido, bueno, si está normado será posible. Pero normalmente de esas multas, pues los servidores públicos tienen que, digamos, defenderse con sus propios recursos, porque aquí la responsabilidad les da directamente a su persona. No es de que se multó al funcionario y entonces si yo ya me fui, pues bueno, que la multa la pague el que sigue en lugar de mí, sino siguen las responsabilidades a quienes fueron servidores públicos. Otro criterio interesante es un poco relativo al anterior. El juez de distrito debe identificar tanto a las personas que deban acatar las sentencias como el cargo de autoridad que ocupan para poder requerirlas. En este caso, el ejemplo era de un ayuntamiento. Otro criterio relativo al apercibimiento de multa. Dice, debe hacerse a cada uno de sus integrantes. Este sí es un poco cuando son órganos colegiados que están integrados por más de un tribunal. Imaginemos una sala de algún tribunal local
o algún organismo, digamos, que tenga un ente de gobierno y que haya sido señalado como responsable. Es idóneo el hacer los requerimientos uno por uno porque evidentemente eso permitirá asegurar más la vinculación, en cierta forma, la presión para que puedan reaccionar al cumplimiento. Hay otro criterio, no me voy a detener en él porque este es bastante amplio, pero sí lo marqué incluso aquí con amarillo. Ese y el siguiente son criterios del Pleno. Si bien son de 2014, siguen en su mayoría vigentes y establecen reglas completas, claras. Es casi un manual, son de las tesis más extensas que hay. Les sugiero, por favor, que lo puedan revisar con detalle. Por obvio de tiempo no me voy a detener en ellas. Reflejan lo que ya dice la ley, pero son un poquito puntuales, paso por paso, y permiten orientar, guiar, sobre todo a los juzgadores, sobre los pasos a seguir para el cumplimiento de las sentencias de amparo. El último criterio que en esta lámina se presenta me parece importante nuevamente en la precisión de los requerimientos. Aquí yo agregaría que no basta identificar a las autoridades que deban acatar el fallo, sino aquí dice a los actos que le corresponde ejecutar a cada una de ellas. Muchas veces se hacen requerimientos genéricos, abiertos, se requiere a las autoridades responsables para que cumplan con la ejecutoria de amparo, pues no es suficiente. Para que hagan esto, puede ser que no lo sea si cada autoridad tiene que hacer algo diferente. Y la ley de amparo inclusive, como veremos más adelante, permite también, bajo algunos mecanismos o procedimientos, lograr definir, en caso de duda, lo que cada quien tiene que hacer. A veces el juzgador, evidentemente, puede no saber lo que le toca a cada quien y puede hacer requerimientos para él mismo tomar su criterio y a partir de ello hacer ya requerimientos mucho más concretos y en su caso vincular a otras autoridades al cumplimiento del fallo. Un poco más de lo que les decía, los requerimientos no pueden ser generales o vagos o imprecisos, tienen que ser lo más claros posibles y pues bueno, también al hacer los requerimientos, pues tratar de individualizar el monto de la multa prevista para poder posteriormente ejecutarla. Esto es, los apercibimientos también deben de ser completos. No basta decir, bueno, si no cumples te voy a multar. Hay que ser muy claro en qué término se va a multar y eso ayuda para la posterior, digamos, ejecutabilidad de la respectiva multa. Aquí lo que ya también les había anticipado en este otro criterio referido a los superiores jerárquicos, creo que fue claro, no basta que simplemente le digan a la autoridad subordinada cumple con la ejecutoria de amparo, tienen que demostrar que hicieron uso de todos los medios a su alcance y aquí se menciona incluso prevenciones y sanciones. Esto es, un superior jerárquico puede decir, bueno, yo le dije a mi subordinado que cumpliera, pero pues no me he hecho caso, incluso ya lo apercibí, lo sancioné, lo denuncié. Bueno, eso creo que sí podría salvar la responsabilidad del superior jerárquico, pero de otra manera, si no demuestra que hizo todo lo necesario para que la sentencia se cumpliera y se queda con una simple orden, cumple el fallo, pues evidentemente la responsabilidad no se libera. Este criterio es igual muy similar y se refiere nuevamente a la precisión tanto de los requerimientos de cumplimiento como también de los apercibimientos. Y bueno, nuevamente la obligación de tratar de identificar qué autoridad es la que tiene que hacer cada cosa, qué atribución tiene cada persona que funcione como responsable o vinculada para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, ¿qué ocurre si a pesar de estos esfuerzos la sentencia no queda cumplida en el plazo que haya dispuesto el juzgador? Bueno, aquí la primera regla para el caso del amparo indirecto es que se hará el pronunciamiento respectivo de que la sentencia no fue cumplida, se van a imponer las multas que procedan y se van a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito. El tribunal colegiado pues tomará conocimiento de ellos, se notifica a la autoridad responsable y en su caso también, por supuesto, al superior jerárquico, que insistimos, los titulares seguirán teniendo la responsabilidad aunque dejen el cargo. Puede ser que dejaron el cargo hace un año, hace 3 meses, no importa, finalmente la responsabilidad les va a seguir. Esta cuestión inicial es interesante porque bueno, lo vamos a ver un poco más en amparo directo,
pero hay algunas decisiones que cuando se menciona tribunal colegiado tienen que tomarse pues por los 3 integrantes del tribunal, y hay otras que se ha definido que debe ser el presidente el que la debe adoptar para que después la pueda revisar el tribunal colegiado. En el siguiente párrafo hay una regla interesante también sobre el retraso en el cumplimiento de las sentencias de amparo por medio de evasivas o procedimientos ilegales. Aquí hay que ser claro, evasiva no es obstáculo, esto es, también hay que entender que muchas autoridades quieren cumplir, pero no lo pueden hacer por distintas razones. Simplemente, por ejemplo, en casos, es un caso muy frecuente el de policías que por algún motivo son indebidamente separados de su cargo, hay procedimientos, finalmente hay condenas, y a veces son cientos de indemnizaciones o asuntos los que tienen que estar cumpliendo las respectivas autoridades, no hay recursos suficientes, y bueno, eso a veces involucra que se tengan que pedir a veces recursos adicionales a los entes respectivos del Ejecutivo o hasta al Congreso, si así se requiere. Y bueno, mientras se demuestre que en efecto presupuestalmente ya se agotaron los recursos, pero que se han hecho las peticiones para contar con los medios financieros para cumplir con el pago, pues no estaríamos hablando de una evasiva, simplemente de un obstáculo, de una condición que sí impide a la autoridad cumplir el fallo. Evasivas es más cuando se dan respuestas pues absurdas, irrazonables, o a veces porque llegaba a surgir, implementaban procedimientos ilegales donde la responsable decía, bueno, ya me dijeron que tengo que cumplir, pero yo lo voy a mandar a mi jurídico para que mi jurídico opine y, en fin, a veces establecían una serie de procedimientos que sí mostraban una actitud indebida y que no hacían otra cosa más que demostrar que la autoridad no quería cumplir y que iba a dar tantas excusas o pretextos para no hacerlo, o al menos no hacerlo de inmediato. Entonces, también en esos casos se considera que hay incumplimiento. Ahora, como les decía, si la autoridad responsable o las autoridades vinculadas demuestran que sí están haciendo lo necesario para cumplir el fallo, justifican el retraso por cualquier motivo, presupuestal, técnico, de cualquier orden, y convencen al juzgador de que sí están intentando cumplir el fallo, pues el juzgador discrecionalmente podrá ampliar, aquí dice por una sola vez, el plazo para cumplir el fallo, subsistiendo los apercibimientos efectuados. Desde luego, este precepto, esta regla suele ser debatida porque el una sola vez no siempre es así. Hemos visto cientos de casos donde los juzgadores, precisamente por la buena disposición de las autoridades y las evidencias, llegan a hacer nuevos requerimientos y nuevas ampliaciones del plazo. Pero lo aconsejable, desde luego, es que si el juzgador va a ampliar el plazo, pues que desde esa primera ampliación para cumplir con la ley puntualmente, pues que considere un plazo prudente y razonable, porque si le están diciendo, bueno, estamos desarrollando un procedimiento ante el Congreso para que en el siguiente presupuesto nos asigne recursos, pues evidentemente habría ahí un plazo mayor para poder asegurar el recurso para cumplir con un fallo que tuviera una naturaleza económica, y no sería razonable que se dieran 3 días o 5 días cuando pues existen evidencias y un contexto que al final va a llevar a que no se cumpla la sentencia a pesar de las mejores intenciones que tenga la autoridad de hacerlo. También aquí se menciona en la última parte del 193 que el incumplimiento va a meritar providencias especificadas en el primer párrafo, que es otra vez el tema de las propias reglas generales de incumplimiento de las sentencias. Bien, veo que hay varias preguntas. Trataré de acelerar un poco la presentación para contestar aquellas que pueda al final de la presentación. En el supuesto en que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos de cumplimiento de la ejecutoria, esta regla es importantísima y no siempre se usa, o a veces se usa demasiado tarde. Permite a los órganos judiciales ordenar de oficio, o puede ser a petición, que se abra un incidente para tal efecto. Esto es, ¿qué caso tiene estar requiriendo cumplimiento si no está claro quién tiene que cumplir, cómo tiene que cumplir, qué tiene que cumplir?
En estos casos, estos incidentes son muy pertinentes y a veces deseables desde la primera etapa del cumplimiento cuando existan dudas sobre el cumplimiento, porque a veces ocurre que llegan los asuntos incluso al alto tribunal y el alto tribunal, al empezar a revisar, pues se da cuenta que los requerimientos del juzgador nunca fueron claros, nunca se dijo que tenía que hacer cada uno, cómo hacerlo, y por eso estos incidentes suelen a veces ser relevantes para precisar los alcances de una sentencia en cuanto al punto concreto de ejecución. Ahora, si existe este incumplimiento y se envían los autos por un juez al colegiado, ¿qué ocurre? Bueno, se tiene que hacer un expediente con copias porque se debe de seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. Esto es, si hay un incumplimiento, pues no debería significar, bueno, ya hubo un incumplimiento, ya lo remito al ente superior, al colegiado, a la corte para que continúe con lo necesario. No es suficiente. El juzgador tiene que seguir haciendo todo lo necesario, requerimientos, apercibimientos para que se cumpla con la ejecutoria. Entonces sí se deriva, digamos, esta vía para, digamos, construir en su caso la respectiva responsabilidad, buscando presionar por el cumplimiento del fallo, pero eso no quita que el juzgador tiene que seguir con ese expedientillo que guarde de copias de todo el expediente, pues haciendo lo necesario para que se cumpla la sentencia. Ahora, si esto llega al colegiado, bueno, notifica a las partes la radicación, revisa el trámite del acuo, y esto lo coloqué destacadamente porque no es nada más revisar que se haya cumplido o no. Es, como ya les había mencionado, revisar el trámite del juzgador, todo lo que requirió, lo que previno, lo que recibió para el cumplimiento. Y es aquí donde puede ser que el tribunal colegiado simplemente diga, a ver, sí no está cumplido, pero no está cumplido porque a mí me parece que no se hicieron adecuadamente los requerimientos, los apercibimientos, y eso incide en el cumplimiento. Entonces, lo puede devolver al colegiado para que corrija y actúe en la manera adecuada precisamente para lograr el debido cumplimiento del fallo con las precisiones respectivas. Pero si se salva esta etapa, entonces sí se dicta la resolución que corresponda, y si el colegiado reitera que hay incumplimiento, en ese caso, pues sí remite los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son, digamos, dos resoluciones que tiene que hacer. La primera en la que se dice que sí está el fallo, digamos, incumplido, y la segunda ya con el proyecto de separación del cargo de la respectiva autoridad. Evidentemente ambos tienen que ser proyectos fundados, motivados, exhaustivos, y explicar el por qué se está proponiendo la separación, de quién, las evidencias que se toman en cuenta, en fin, no es una resolución que pareciera sencilla, tiene que estar bien construida para que el alto tribunal pueda, en su caso, hacer uso de ella, de confirmar el incumplimiento. También este precepto menciona que la otra regla ahora para el amparo directo. Si no se cumple en el plazo fijado y es amparo directo, el colegiado sigue en lo conducente y aplicable lo establecido en los párrafos anteriores, y llegado el caso remite los autos a la Suprema Corte de Justicia con proyecto de separación de los titulares. Básicamente es un poco similar, pero varían un poco los mecanismos de quién es el que determina hacer la remisión. Aquí les agregué algunos criterios que me parecían importantes, pero creo que finalmente ya he mencionado lo sustancial de los mismos, de que se considera incumplimiento cuando hay retraso por medios evasivos o procedimientos ilegales. Esta tesis trató un poco de explicar qué es una evasión o un procedimiento ilegal. Creo que no termina de concretarlo, pero sí nos da algunas pautas sobre, digamos, esta regla de incumplimiento de los deberes para el cumplimiento del fallo. Inclusive esta tesis es la que yo les mencionaba, que establecía como las dos reglas o caminos que pueden existir en los casos de una cosa es el cumplimiento y otro caso es el exceso o el defecto del cumplimiento de la sentencia. Bien, el artículo 194 de la Ley de Amparo define en cierta forma quién es el superior jerárquico a quienes nos hemos referido previamente. Aquí es una noción abierta, dice
ejerza sobre ella, o sea, sobre la autoridad responsable, un poder o mando por obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de la sentencia en los términos de las autoridades cuyos actos hubiera concedido el amparo. Ya lo habíamos visto en otra norma que casualmente trae una fórmula muy parecida. Aquí nuevamente algún criterio que les dejaré en la presentación. Básicamente confirma lo que les he comentado, y que no basta que mande un oficio este superior jerárquico, sino que tiene que desplegar todas sus atribuciones sobre el subordinado en cuanto al cumplimiento. Ahora, ¿qué pasa si sí se cumple la sentencia de amparo, pero ese cumplimiento es tardío, es extemporáneo? Pues bueno, la regla de la ley de amparo es que eso no va a eximir de responsabilidad a la responsable, salvo que sea justificado. Esto es, ya habíamos visto que puede haber dilaciones justificadas en el cumplimiento de los fallos, pero si esos tiempos transcurren, esa extemporaneidad se presenta de manera injustificada, pues desde luego no salva ni a la autoridad ni a su superior jerárquico en cuanto a la responsabilidad que tienen. Pero si sí cumplen la sentencia, pues alguna consecuencia tenía que tener, y lo que dice la ley es, bueno, como al final lo que me importa es que se cumpla la sentencia, aunque la cumplas tarde, te voy a sancionar, pero te sancionaré atenuadamente porque finalmente cumpliste con la sentencia, y bueno, eso se deberá considerar en el proceso penal correspondiente. Aquí una tesis que desarrolla un poco esta regla y que nos habla de los escenarios que se pueden presentar, pero nuevamente, creo que aquel incidente que yo les mencionaba para definir qué se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer y cómo, pues ayuda mucho a que se eviten problemas en esta etapa, tanto de la propia responsable como de su superior jerárquico. Les puse también aquí alguna tesis que tiene que ver con verificar la legalidad de las multas. Y es que, bueno, tradicionalmente cuando ya se seguían todos estos procedimientos y llegaban al alto tribunal y se veía que había cumplido y había buena actitud y no había injustificación en los retrasos o cumplimientos, la Corte solía dejar sin efectos las multas que habían sido impuestas. De hecho, bueno, todavía eso es posible. Sin embargo, como se ha abierto también la vía para combatir las multas que se van imponiendo en el procedimiento de cumplimiento a partir de la queja, pues ya últimamente cuando eso se interpone, pues en los fallos respectivos simplemente se llega a decir, y por cuanto hace la multa, toda vez que se interpuso el respectivo recurso, pues estése a lo fallado en el mismo. Entonces, a veces, pues ya, digamos, si es cosa juzgada, pues no sería muy razonable el volver a analizar la legalidad de multas que ya fueron materia de un medio de impugnación, pero queda abierta la posibilidad, si hubiera alguna multa que se hubiera impuesto ilegalmente y que oficiosamente la autoridad superior vea que así fue, aunque no haya recurso, pues podría quedar esa multa ilegalmente impuesta sin efectos. El artículo 196, también en este primer capítulo de cumplimiento y ejecución, lo que dispone es cuando se recibe, ya vinieron los requerimientos, los apercibimientos, y entonces la respectiva autoridad dice, ya cumplí con la sentencia, entrega normalmente la evidencia de que se cumplió con esa ejecutoria. Si fue un amparo directo, normalmente vendrá una resolución del ente, digamos, que vuelve a emitir un fallo, normalmente ya cumpliendo con la ejecutoria. Si es indirecto, pues serán normalmente otro tipo de evidencias, oficios, en fin. Se da vista al quejoso con ese informe de cumplimiento y con las evidencias que se hayan acompañado, y también en su caso al tercero interesado, para que en 3 días, es otra vez el plazo, los 3 días que les comentaba, manifiesten lo que a su derecho convenga. Y aquí es donde pues estas partes podrán decir, sí, me doy por satisfecho, está cumplida la sentencia. Estos 3 días son en amparo indirecto, porque son días en amparo directo, porque evidentemente es más complejo a veces el tipo de fallos que se suelen emitir. Pero también puede ser que en el desahogo de esa vista digan, bueno,
siento que hubo un defecto, siento que hubo un exceso. Finalmente está abierto, digamos, el espacio para tener o no por cumplida la sentencia y para decir, bueno, sí la cumplió, pero deficientemente o se excedió en el cumplimiento. También se prevé en la ley de amparo un espacio para los terceros extraños. En este caso pueden también acudir, digamos, para aducir también argumentos de exceso o defecto en esta materia. Ahora, ¿qué pasa cuando transcurre el plazo que se da de 3 o de 10 días para que las partes, en concreto quejoso y tercero, digan si está cumplida o no, en su opinión, el fallo, se sienten o no satisfechos? Pues lo que ocurre es que muchas veces desahogan la vista y creo que muchas y a veces la mayoría no. Simplemente no dice nada. Bueno, uno podría decir, bueno, si no dijo nada ya la tengo por cumplida. No, no es así. Esto es siempre oficioso. Los órganos de amparo tienen la elevada responsabilidad de siempre verificar que se cumplan las sentencias de amparo. Entonces, con vista o sin vista, tendrán que hacer un estudio y pueden concluir que se cumplió, que no se cumplió o que se cumplió excesivamente, deficientemente, o inclusive se agrega que no hay manera de cumplir con la sentencia que fue dictada. Aquí otra vez la invitación, estos acuerdos que se suelen emitir respecto al cumplimiento de los fallos no son acuerdos sencillos. Yo sé que en muchos tribunales hay a veces formatos y bueno, casi nada más se pegan los efectos, se ponen un par de razones y luego se pega lo que cumplió y al final se dice cómo se ve si cumplió. Yo creo que esos no son adecuados, no son correctos, no es la mejor metodología. Me parece que lo correcto es, como les he sugerido, leer la sentencia, hacer un fallo muy razonado, derivar todos los efectos de la sentencia, no solo el apartado de efectos, sino ver si no hubo alguno otro y analizar a detalle el cumplimiento, porque solamente así se podrá tomar una decisión justa, completa y correcta. De otra manera, a veces uno, por la presión, los plazos, pudiera acelerarse y decir, bueno, parece que sí la cumplió. Bueno, pueden venir también consecuencias y responsabilidades para quienes actúen, digamos, sin el debido cuidado, teniendo por cumplido una sentencia que no lo está. Ahora, ya lo habíamos anunciado un poco en la doctrina. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Puede ser que hubo 10 efectos y alguien diría, bueno, pero cumplió 9 de los 10, ya con eso tenla por cumplida. No, no es suficiente. Todos y cada uno de los puntos que hayan sido considerados en la ejecutoria tienen que ser satisfechos y es por eso que la ley hace esta precisión. Y adiciona la ley, si sí está cumplida, bueno, pues ordenaré el archivo del expediente. Norma que se relaciona con, me parece casi la última del título, que dice que ningún expediente se podrá archivar sin que esté cumplida la sentencia, como también la Constitución lo menciona, a lo que tendría yo que aclarar el otro caso de las que son de imposible cumplimiento y los mecanismos que sobre eso se disponen, en su caso el cumplimiento sustituto. Ahora, si no se cumple la sentencia, si no está cumplida, si se cumplió pero no al 100%, si se cumplió pero no de manera correcta, o si se cumplió, bueno, se intentó cumplir pero es imposible cumplimiento, simplemente no se puede cumplir, en esos casos pues la ley reserva a la Corte, bueno, primero al colegiado de circuito o a la Corte, según se trate de amparo indirecto o directo, la decisión que deba adoptarse sobre estas condiciones. Y finalmente el artículo 197, que es precisamente el que habla de las autoridades vinculadas, no usa la expresión propiamente, pero sí las infiere. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. Desde luego, en principio las autoridades responsables no tenemos mayor duda, pero en el caso de las autoridades vinculadas, pues habrá que ir emitiendo las providencias respectivas para identificarlas y para vincularlas nuevamente respecto de actos concretos y momentos o plazos que deban de observar para ayudar
al cumplimiento de la sentencia de amparo. Aquí un poco una regla que ya les había comentado. Si bien están igualmente obligadas a cumplir con las sentencias, las vinculadas y las directamente responsables, tampoco significa que se puedan equiparar para algunos casos, como les decía, la de interposición, por ejemplo, del recurso de revisión, porque en esos casos la doctrina no les permite cuestionar los fallos, sino solo cumplir dentro de sus atribuciones el auxilio, digamos, que deban de prestar a la ejecución de una sentencia de amparo. El artículo 198 ya regula un poco el trámite o el procedimiento ante la Suprema Corte. Simplemente le dispone que dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda. Es otra vez un plazo relativo. Debo decirles que a veces es más difícil el hacer las resoluciones relativas a cumplimiento que la propia resolución. Hay que revisar toda la historia, todas las constancias, todos los medios de impugnación, a veces 1, 2, 3 amparos que hubo en una sola secuencia procesal, y solo a partir de ello pues se puede construir un buen fallo relativo al cumplimiento. Por eso la verdad esto de a la brevedad es relativo, porque es un estudio muy completo, muy exhaustivo el que se tiene que hacer en estos casos. Pero como ya también hemos visto, si la Corte detecta que pues no se ha cumplido la sentencia, o simplemente al intentar que se cumpla, pues no está claro, definido o concretada la forma o el cumplimiento, pues devuelve los autos al órgano de amparo para que desarrolle el incidente que ya les he comentado, para hacer las respectivas definiciones, precisiones y dar claridad a los alcances del fallo y la manera de cumplirlo sobre todo. Finalmente, aquí la regla también es que si es justificado el retraso en el cumplimiento, esto es, hubo una ejecución extemporánea de la sentencia, pero justificada, y bueno, todavía existe otra oportunidad, digamos, donde la Corte le puede decir a la autoridad, bueno, ya vi que te has tardado, creo que hay obstáculos razonables, te doy otro plazo para que cumplas, pero bueno, desde luego esto se amplía siempre a solicitud fundada de la autoridad. Entonces, primero, la regla es que la autoridad, bueno, la Suprema Corte tiene que dar un plazo razonable, y ya después, en su caso, ese plazo se podría ampliar. Normalmente, cuando llegan los asuntos a la Suprema Corte, creo que sí funciona y se filtra en muchos casos el tema del cumplimiento, porque muchas autoridades ya ven cerca las decisiones sobre la separación o responsabilidad penal, y ya cuando los autos llegan a la Corte a veces suele ocurrir, y por eso hay que estar siempre revisando los expedientes, las constancias que llegan, que van llegando, porque las autoridades tratan de cumplir, digamos, sienten que es ya casi su última etapa para hacerlo, y bueno, aunque saben que algunas responsabilidades no podrán evadir, pues sí podrían venir atenuaciones si logran cumplir el fallo antes de que la Corte se pronuncie en definitiva sobre el incumplimiento. Ahora, si la Corte considera que es inexcusable o hubiera transcurrido el plazo anterior, sea el original o el ampliado, pues entonces sí va a tomar en cuenta el proyecto de separación que le hubiera enviado el tribunal colegiado. Es un proyecto simplemente, no tiene que ser exactamente ese documento. Digamos, poder de la Corte es enriquecer, si es necesario, este proyecto, y en su caso, pues ya ordenar la separación del cargo a la autoridad responsable, en su caso al superior jerárquico, y desde luego hacer las consignaciones respectivas por el delito de incumplimiento de sentencia de amparo. Aquí ha habido debate sobre si en efecto esta facultad es correcta o tendría simplemente que dar vista al Ministerio Público. Sin embargo, dada la importancia de las ejecutorias de amparo, lo que se ha fallado es que sí es correcto que sea directamente el alto tribunal el que haga esta diligencia de consignación, por llamarla de esta forma. Las mismas provisiones, les decía, se van a tomar respecto al superior jerárquico. Me parece también podemos involucrar a las autoridades vinculadas, y nuevamente la regla, que creo que es reiterada, de que pues la responsabilidad va a seguir a los titulares que hubieran ocupado con anterioridad el cargo, aunque ya no sean ese servidor público, que ya no tengan ese cargo, pero si incumplieron la ejecutoria cuando eran servidores públicos, por supuesto que serán responsables.
Y una vez emitido este fallo, esta decisión, la Corte pues devuelve los autos al órgano jurisdiccional respectivo y pues obviamente para que se reinicie el trámite de cumplimiento si es que hubiera nuevas autoridades que hubieran sustituido a las anteriores, sin perjuicio de la consignación que proceda. Todo esto, vuelvo a aclarar, con el expedientillo que se había quedado en su caso en el juzgado del colegiado, pues ellos ya tenían que haber seguido vigilando, digamos, el cumplimiento. Esto es un poco más en los casos en que hay sustitución de autoridades y bueno, en que sea necesario volver a hacer requerimientos puntuales a quienes ahora ocupen los cargos relativos para cumplir una sentencia de amparo. Y solamente para mostrarles un poco el impacto de lo que pasa cuando no se cumplen las sentencias en materia penal. La ley de amparo tiene el artículo 267 con una pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a 100 a 1000 días en su caso de destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión. Entonces es la cuestión, digamos, privativa de libertad, la multa, la sanción económica y también la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, porque evidentemente si alguien como servidor público no cumplió una sentencia de amparo, pues no es deseable que vuelva a ser servidor público, que continúe siendo. Y concretamente aquí algo que podría ser debatible es que aquí sí se usa el término dolosamente, ¿no? Entonces puede ser que en algunos casos, conforme a las reglas que les he mencionado previamente, solo termine todo con la separación del cargo, y que ya en materia penal este elemento de dolo sí sea muy, muy importante. En las reglas anteriores hablábamos de justificado, injustificado, aquí se habla de dolo. Entonces hay que tener cuidado para tratar un poco de separar un supuesto de otro. Yo no sé si es un descuido de la ley o simplemente la intención de sí sancionar con esta pena privativa y las otras que menciono cuando exista dolo y solamente con la separación cuando no exista dolo, con las reglas que también ya les comenté. Y este artículo pues también aplica no nada más para el incumplimiento de una sentencia de amparo, sino también para las cuestiones de repetición del acto reclamado y algunas más relativas al exceso, defecto, en fin, inclusive el no cumplir una resolución del incidente del incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Y también la previsión otra vez hacia el superior jerárquico, que también incurre en la responsabilidad penal correspondiente. Hay otros artículos que también contemplan una serie de delitos para el que vuelva a aplicar una norma que ya fue declarada inconstitucional. La pérdida de la calidad de autoridad se menciona otra vez, que no extingue la responsabilidad penal por los actos o omisiones. Las multas son equivalentes a los días multa que prevé el Código Penal Federal. Y pues bueno, esta ya final, al concederse definitivamente el quejoso el amparo aparezca que el acto, además de violar derechos humanos, constituye delito, se pone el hecho en conocimiento del Ministerio Público que corresponda. Este último artículo es interesante porque de hecho hay una tesis, una jurisprudencia de la Corte de qué es lo que tiene que hacer un juzgador cuando más allá de la litis advierte que hay otras violaciones a derechos humanos. Evidentemente, esas otras violaciones que no fueron parte de la litis no pueden ser materia de resolución en el juicio, pero sí se tiene que poner el hecho, si es delictuoso, en conocimiento del Ministerio Público. Esto es importante, y la jurisprudencia que les comento también, porque llegamos a ver muchos fallos donde se advertían otras violaciones a derechos humanos ajenas a la litis y aún así había una serie de condenas y medidas de reparación que realmente desbordaban la materia propia del juicio de amparo en cuestión. Vamos ahora a hablar brevemente de la repetición del acto reclamado. ¿Qué ocurre si la autoridad responsable vuelve a incurrir en el acto que ya fue materia de una concesión de amparo? Aquí existe la posibilidad de que se denuncie esta repetición. Aquí ya no son 3, acá son 15 días los que se tienen para hacer esta denuncia. ¿Ante quién? Pues ante el que conoció del amparo, porque es el más capaz para saber si existe o no la repetición. Se corre traslado también a la responsable y se le pide un informe. El plazo para rendir el informe sí son 3 días. Si vence ese plazo, entonces se dicta la resolución dentro de los 3 días siguientes. Si sí se dice que hay repetición, otra vez se remiten los autos
al colegiado, a la Suprema Corte, según se trate de amparo directo o indirecto, y se sigue pues un poco los procedimientos que ya detallamos en el artículo 193 de la propia ley de amparo. Ahora, si en el curso de esto la responsable deja sin efecto el acto repetitivo, otra vez está la regla de que eso no le salva, no le exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto, pero sí va a ser un atenuante en la aplicación de la sanción penal. Aquí les agrego una tesis al respecto que también nos ilustra que la denuncia de repetición del acto reclamado puede ser independiente de las diligencias, digamos, de los procedimientos que se sigan respecto al propio cumplimiento del fallo protector, porque son independientes. Esto es, a veces puede estar en curso una decisión sobre si se cumplió o no se cumplió el fallo, pero a la par puede ser que la parte interesada diga, bueno, ya volvieron a incurrir en aquel acto donde ya me habían concedido el amparo en una decisión firme. Entonces, pueden inclusive convivir ambas instancias, es lo que refiere esta jurisprudencia. Y también el artículo 200, referido a repetición del acto reclamado, ya establece los caminos que debe seguir la Suprema Corte cuando conoce de estos actos de repetición. Son dos supuestos. Si existe repetición del acto, pues toma en cuenta también el proyecto del Tribunal Colegiado de Separación y procederá en consecuencia también con la respectiva consignación. Si no hay repetición o si habiéndola no hubo dolo, se deja, y además dejó sin efectos el acto repetitivo antes de que la Corte falle, entonces, bueno, se hace la declaratoria y se devuelven los autos al órgano judicial que los hubiera remitido. Esas son a grandes rasgos las reglas de repetición del acto reclamado. Vamos ahora al recurso de inconformidad. Este tiene 4 supuestos. El primer supuesto es la procedencia de este recurso contra las resoluciones que tengan por cumplida la ejecutoria de amparo. Si el juzgador dice la tengo por cumplida, el colegiado dice la tengo por cumplida, entonces procede el recurso de inconformidad. Lo interesante es qué pasa en los colegiados, porque en alguna época pues era la Corte, digamos, la que podía en última instancia conocer de estos recursos. Ahora la regla, o al menos es lo que está así vigente en la doctrina, es que el presidente del colegiado en amparo directo es el que tiene que emitir la decisión de si está o no cumplida la ejecutoria, y en su caso conocerá de ese recurso de inconformidad ya el órgano colegiado, digamos, integrado por sus 3 magistradas o magistrados. Esto, por supuesto, es debatible. Por ahí he visto algunos proyectos que lo cuestionan, pero me parece que sigue al menos prevaleciendo este criterio de que en amparo directo el presidente es el que decide si está o no cumplida y ya el órgano colegiado el que conoce de la inconformidad. El siguiente supuesto de inconformidad es el relativo a la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la sentencia de amparo o que ordene el archivo. Contra esas decisiones también procede la inconformidad. El siguiente caso también de inconformidad relativo otra vez a cumplimiento de la sentencia de amparo, pero este se refiere a la repetición del acto reclamado que habíamos ya comentado. Cuando se declara sin materia o infundada la denuncia, procede por supuesto la inconformidad. Y el último supuesto es precisamente cuando se declara infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Podría su servidor decir que en estricto sentido son las únicas y no hay más casos de procedencia de la inconformidad? Pero no es así. La doctrina ha venido construyendo a veces modelos que por cierta analogía permitirían activar otros casos de procedencia de inconformidad, y simplemente me remito como ejemplo a la fracción cuarta. Ya se los había también anunciado. Si se declara vamos, en principio existe la denuncia por incumplimiento, se estima que sí hubo ese incumplimiento, la autoridad, digamos, desaplica la norma, pero el quejoso no se encuentra satisfecho. ¿Qué procede en ese caso? Porque parecería que nada. Lo que se ha dicho es que pues sí procede en este caso también la inconformidad. No es el supuesto exacto de la fracción cuarta,
pero sí permite, digamos, la doctrina que ese recurso también sea interpuesto en esos supuestos. Entonces, lo que yo podría decir es que hay que entender estos 4 supuestos, pues no con tanta rigidez, y siempre examinar la doctrina jurisprudencial para ver si se han construido criterios que en algún otro supuesto muy excepcional se hubiera admitido alguna inconformidad. Aquí nuevamente hay una tesis que me pareció relevante compartir con ustedes. Reitero otra vez la importancia del cumplimiento de las sentencias, no tanto para juzgar a las responsables y sus responsabilidades, sino como el medio para que se protejan los derechos humanos, que pues finalmente son la base del juicio de amparo. ¿Cuál es la ratio? Dice esta tesis: garantizar que el juicio de amparo sea un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos. Entonces, las 4 herramientas, digamos, de procedencia de inconformidad, al final buscan esto, que se cumplan las decisiones jurisdiccionales. El artículo 202, que también regula el recurso de inconformidad, primero nos establece quién lo puede promover, sea el quejoso, el tercero, o el promovente de la respectiva denuncia que comentaba en los casos de declaratorias generales de inconstitucionalidad. Aquí el plazo es de 15 días para promover el recurso a partir de la notificación, pero se prevé, también ya lo había anunciado, el tema de las personas extrañas a juicio, sea que ya tenían conocimiento o que se enteren, digamos, de último momento, también pudieran presentar este recurso. Variarían únicamente los plazos, más bien en cuanto al momento en que se computa el plazo, porque sería a partir de que hayan tenido de conocimiento de la afectación. Lo que sí se limita a estas personas extrañas a solo alegar contra el cumplimiento o la ejecución indebidos, porque no pueden otra vez recurrir o cuestionar la sentencia de amparo, pero sí su cumplimiento, reitero. El artículo 202 también nos menciona otra excepción a este plazo de 15 días. Puede presentarse la inconformidad en cualquier tiempo cuando se traten de estos actos generalmente prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, que tengan que ver con peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada, o alguno de estos que menciono prohibidos por el artículo 22. Bueno, también la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas. En estos casos no hay plazo de 15 días y se puede presentar la inconformidad en cualquier tiempo. Aquí hay un criterio interesante, porque el recurso de inconformidad en la ley de amparo no prevé los alegatos, y la verdad es que la doctrina lo confirma, y dicen que no existe la obligación de atender si estos se formulan. Si alguien me preguntara, oiga, pero los puede hacer de cualquier manera, pues sí, yo creo que sí pueden llegar, y a lo mejor el juzgador los verá, pero no está obligado ni digamos, a estudiarlos, y menos a referirse a ellos en la resolución correspondiente. Bueno, esta regla que aplica no nada más al recurso de inconformidad, sino en general a todos los recursos, pues son oportunos aún y cuando se presenten antes de que inicie el cómputo correspondiente para la interposición del medio de impugnación. Otra regla del artículo 203, el órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión de la inconformidad, digamos, lo recibe, pero tiene que remitir el escrito y los autos al tribunal colegiado, el que ya va a resolver allegándose de los elementos que estime convenientes. Otro apartado de este título de cumplimiento es el del pues sí, el cumplimiento sustituto. En este caso, el incidente de cumplimiento sustituto se regula en 2 artículos, el 204 y el 205. Ya de manera general les mencioné lo que la Constitución menciona, pero la finalidad de este incidente es que la sentencia, la ejecutoria, se pueda cumplir mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Esto es, no hay manera de cumplir la sentencia en sus términos por las razones que ahora se van a exponer. La Constitución ya les dije más o menos lo que menciona. Lo que procede es cumplirla por el pago de los daños y perjuicios. Ahora, aquí es un poco debatible. La nueva ley de amparo, digamos, es un poco más clara, pero vamos a poner el ejemplo de una expropiación. El quejoso se ampara contra un decreto de expropiación que fue malamente instruido, con todo tipo de violaciones, y al final se concede el amparo contra esa indebida expropiación, que debieron de haberle pagado una indemnización, digamos, de origen por esa indebida expropiación. Sin embargo, ahora ya existe ahí, no sé, una autopista,
una comunidad, un inmueble, digamos, una serie de inmuebles, y se considera que pues ya no es viable el cumplir en sus términos la ejecutoria, porque implicaría devolverle los terrenos expropiados. Entonces, muchas veces los fallos se solían o suelen a veces acotar a decir, bueno, pues que le paguen la indemnización. ¿A qué valor? Bueno, al valor actualizado, correspondiente no al valor catastral, sino, digamos, al valor económico real del inmueble. Pero hay quien ha dicho, bueno, sí, pero eso no es suficiente, porque aquí se habla de daños y perjuicios. Entonces, tú tienes que pagarle la indemnización y además los daños y perjuicios. Entonces, me parece que esta cuestión es importante mencionarla porque esto lo que implica es que no se va a respetar un derecho que sí tenía el quejoso, y en este caso concreto de las expropiaciones es un ejemplo me parece muy atinado. No es nada más la indemnización que le tenían que pagar, esa se la tenían que pagar de cualquier manera, con o sin cumplimiento sustituto. Aquí habría que agregar qué daños y perjuicios adicionales a esa indemnización que ya se le tenía que pagar deben también de generarse. Aquí hay alguna tesis un poco, que es la que describe un poco el cambio que hubo en la Constitución cuando se suprime el calificativo de gravemente, pero que pues al menos en la ley de amparo lo sigo yo viendo. El 205 precisamente nos da los supuestos, amplía un poco lo que dice la Constitución, o lo aclara. ¿Quién puede solicitar el cumplimiento sustituto? Pues cualquiera de las partes, el quejoso, el tercero o la propia responsable, pero también de oficio lo puede decretar el órgano jurisdiccional si durante el proceso de cumplimiento se da cuenta que no hay manera de cumplir en sus términos o no es conveniente, pues puede de oficio decretar el cumplimiento sustituto. Pero tasadamente la ley en el 205 nos da dos supuestos. El primero, cuando la ejecución afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso. Les decía yo que la Constitución ya quitó el gravemente, pero bueno, al menos la ley lo mantiene. Esto pues puede tener ciertas implicaciones y criterios, desde luego, enfrentados, pero el punto es que aunque yo devolviera al quejoso, lo restaurara en sus derechos, pues puede ser que eso esté afectando más a la sociedad, y es donde pues es preferible, como les decía, si ya hay una carretera, no sé, una autopista, algún bien que beneficie a la sociedad, pues mejor cumplir de manera sustituta la sentencia de amparo. Y el otro supuesto es cuando es imposible, por las circunstancias materiales del caso, cumplir con la sentencia, es realmente imposible, o dice desproporcionalmente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. Ya les había yo pues advertido un poco que esta parte de desproporcionalmente gravoso no debe reducirse a un argumento simple de decir es que va a costar ahora más cumplir la sentencia. No, o sea, es desproporcionalmente gravoso. Sí tiene que ser una cuestión excepcional que pudiera meritar el cumplimiento sustituto. Desde luego la solicitud se presenta al órgano jurisdiccional que emitió la sentencia de amparo, y este cumplimiento se tramita por la vía incidental. También está la posibilidad del convenio que ya les había mencionado, que contiene la Constitución, pero antes de referirlo, les puse aquí dos artículos de la ley de amparo, que son los que regulan los incidentes, y es básicamente un breve procedimiento, igual con pruebas, con una resolución y plazos. Simplemente lo agrego porque la ley hace remisión a estos dos preceptos para el trámite de este incidente, pero las reglas de los artículos 66 y 67 en realidad son aplicables a cualquier incidente que no tenga reglada, digamos, la forma procedimental correspondiente en la propia ley. El artículo 205 menciona que precisamente al fallar ese incidente de cumplimiento sustituto, primero se determina si procede o no, y en caso de que se diga que sí procede, se vuelve a abrir otro incidente adicional, pero este ya sería para cuantificar el pago de los daños y perjuicios. Aquí la ley es clara en cuanto a que existe la posibilidad de recurrir tanto la decisión de que proceda o no el cumplimiento sustituto, como la que cuantifique los daños y perjuicios, y la vía pues será el recurso de queja. No abordo ese recurso de queja porque sé que tendrán más adelante
alguna sesión sobre medios de impugnación y ahí seguramente abordarán este tipo de cuestiones. Y finalmente, bueno, en esta lámina está la referencia al convenio. Siempre existe esa posibilidad de que el quejoso y la autoridad puedan celebrar un convenio por cualquier motivo que estimen que puedan llevar a un mejor cumplimiento de la ejecutoria, y únicamente pues sí está la obligación de avisarle al órgano judicial para que sancione, valide, digamos, ese convenio, y ya con base en eso podrá ordenar el archivo del expediente. Aquí otra regla que derivo, digamos, de alguna tesis, básicamente para refrendar o validar lo que les comento de que procede la queja en las determinaciones que les he comentado, tanto la procedencia como el monto de la indemnización, en su caso los daños y perjuicios que se fijen en el respectivo incidente. Otro apartado de este título es el de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Otra vez puede ser debatible si son o no sentencias propiamente o simplemente resoluciones. Lo cierto es que la ley también protege este tipo de decisiones. Aquí son 3 los artículos que regulan este incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, que ya les comenté, es independiente de otros procedimientos que tiene la propia ley para cumplir con las suspensiones. Lo claro es que aquí dice que procede contra las responsables por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión. Lo que dice es de plano o definitiva por exceso o defecto en su ejecución o por admitir con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente se puede promover en cualquier momento mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Sin embargo, también hay algunas reglas interpretativas de esto. La primera, digamos, del primer párrafo, la doctrina, y más adelante les coloco un par de tesis, aclara que este incidente no es solo sobre suspensión, digamos, definitiva, sino también procede en el caso de la suspensión provisional, lo que me parece se alinea a la disposición constitucional que inicialmente les mencioné. Y 2, puede promoverse mientras no cause ejecutoria la resolución, sí, pero si ya se pronuncia la resolución, quedará sin materia el incidente. La doctrina dice que no, que finalmente pues hay que definir si hubo o no ese cumplimiento excesivo defectuoso de la propia suspensión. Estas son las 2 tesis que aclaran básicamente lo que yo les comento, la no exclusión de la procedencia de este recurso de la suspensión provisional y el de que no necesariamente queda sin materia cuando se dicta la sentencia. Entonces, una cosa es cuándo se puede promover y otra cosa, pues, que se tiene que resolver una vez iniciado. A continuación, el artículo 207, ¿ante quién se promueve este incidente? Pues otra vez ante el juzgador, sea el juez, la jueza de distrito, el colegiado de apelación, si es amparo indirecto, o el presidente o presidenta del colegiado si es amparo directo. Y las reglas de procedimiento o desahogo de este incidente, pues es por escrito, con copia para las partes, se ofrecen pruebas, se fija una audiencia dentro de los siguientes 10 días, hay un informe, se debe rendir en 3 días, si no se rinde el informe o es deficiente, se establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama. Cuidado con esta expresión presunción, puede desvirtuarse con otras evidencias, es simplemente que en principio se va a considerar, digamos, cierta la conducta, pero eso no está escrito en piedra. Puede eventualmente el juzgador considerar otras evidencias y determinar algo en contra de esta presunción. Y en la audiencia se reciben las pruebas, se da oportunidad para que existan alegatos y finalmente se dictará la resolución. Los alegatos en este caso pueden ser orales, aún no hay prohibición de que fueran escritos, pero evidentemente está esta posibilidad y en su caso se anunciarían. Básicamente es eso en cuanto a este incidente. Les agregué también alguna tesis, digamos, que establece algunas reglas generales sobre el cumplimiento de las suspensiones. La nulidad del acto violatorio de suspensión si se ordena que vuelvan las cosas al estado que tenían. ¿Cuál es la consecuencia, no? Cuando se dice sí se violó la suspensión, bueno, pues hay que ordenar que
depende que haya sido con alcance negativo o positivo la suspensión, que vuelvan las cosas al estado que tenían antes o que pues suspenda de inmediato si era de carácter positivo. Bueno, perdón, el 209 también menciona que si después del incidente se determina que no se cumplió con la suspensión, que se hizo de manera excesiva, defectuosa, con notoria mala fe, negligencia inexcusable o el tema de esta regulación de las fianzas ilusorias o insuficientes, pues el juzgador va a requerir para que en 24 horas son las que se dan, se rectifiquen los errores y se subsanen las deficiencias, en su caso, relativas a esas garantías o fianzas, con los mismos apercibimientos de en este caso se estaría cometiendo un delito y los temas de la propia separación. Aquí hay otro delito en concreto, está en otro artículo, el 262, también hay pena privativa de libertad, multa e inhabilitación cuando no se obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que se incurra. Ese es el delito. Y por último, bueno, todavía falta este apartado y el último, que es breve, de reglas generales, es el de la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Este mecanismo que les decía relativamente pues novedoso, lo que permite pues es denunciar cuando alguna autoridad viola una Declaratoria General de Inconstitucionalidad y aplica la norma general inconstitucional. En ese caso, el afectado puede denunciar dicho acto. Nótese que se habla de aplica. Para que proceda esta denuncia tiene que haber aplicación. Entonces, esto es fundamental y así lo confirma la doctrina y alguna tesis que les pongo posteriormente. En estos casos, la denuncia se hace ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Digamos, la primera fracción se refiere un poco ante quién se tiene que denunciar, pero si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno y continúa en otro, bueno, ahí puede ser competente el que primero admita la denuncia, el juez de distrito que primero conozca, digamos, de la denuncia, o en su defecto, el que la haya recibido o dictado el acuerdo sobre ella. Si no requiere ejecución material, entonces pues nos vamos al domicilio o pues sí, donde reside el denunciante. El juez de distrito, después de la denuncia, da vista a las partes, les da 3 días para que expongan lo que a su derecho convenga, dicta resolución dentro de los siguientes 3 días. Si dice o determina que sí fue aplicada una norma inconstitucional, pues le ordena a la autoridad que deje sin efectos el acto denunciado y lo apercibe de que si no, pues bueno, se seguirán otra vez las reglas del 192 al 198 en lo conducente, otra vez los requerimientos, superior, en su caso la separación, consignación, en fin, y si fuera en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad. Ya habíamos visto los elementos de procedencia de inconformidad y ya les dije que también podría ser una vez que la autoridad le ordena que deje sin efectos el acto y envía constancias para demostrar que así lo hizo, pero aún así no está conforme el interesado, pues puede también presentar el recurso como la primera sala al menos así lo ha determinado. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurren de nueva cuenta en aplicar la norma, pues bueno, aquí el denunciante puede combatir ello a través del procedimiento de denuncia a repetición del acto reclamado y pues queda claro que esto es para las propias declaratorias que deriven, digamos, de los mecanismos que señala la ley de amparo, pero también cuando esto derive de decisiones digamos, de acciones o controversias constitucionales instauradas en términos de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Federal. Básicamente, también comentarles que esa denuncia puede ser adicional, alterna, paralela a la posibilidad de promover el juicio de amparo. Esto es, si a mí me aplican una norma que ya se estimó inconstitucional en una declaratoria, yo puedo hacer la denuncia, pero también puedo volver acudir al amparo contra, bueno, o acudir al amparo contra esa aplicación. Esta tesis deja claro de ambas posibilidades. La denuncia y, digamos, el nuevo amparo, pues tienen razones distintas y se pueden tramitar por separado sin ningún problema. Lo importante, por supuesto, en esta denuncia, reitero, es que sí se haya aplicado la norma, porque eso sí es un elemento clave para la procedencia de este tipo de denuncias.
Y finalmente, pues las disposiciones complementarias que les decía yo, me hubieran gustado al inicio del título porque aplican a todo lo que yo he venido diciendo, son disposiciones misceláneas. La primera del artículo 211, pues lo que menciona es el empoderamiento, digamos, que tienen los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir las sentencias, dictando órdenes, medidas de apremio. Si no se obedecen, incluso puede comisionar al secretario o actuario para que dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita. Esto es el traslado del secretario actuario a veces a determinados lugares para hacer valer la ejecutoriedad de una sentencia, o como ocurría en España en los fueros medievales, pues los propios jueces acudían, digamos, a exigir que se cumpliera la sentencia, sobre todo cuando eran temas de privación de la libertad. Después, el propio artículo 211 faculta inclusive a que el juez o el servidor público puedan ir fuera de la jurisdicción. Bueno, en este caso primero es para que puedan pedir el auxilio de la fuerza pública, es creo lo más importante, pero arriba también esa posibilidad de salir del lugar de su jurisdicción si es que tuvieran que velar por el cumplimiento de una sentencia en otro estado, en otra ciudad, solamente tienen que dar aviso al Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, no siempre, por supuesto, y no es la regla ni lo común que se trasladen los juzgadores o los funcionarios de un tribunal a dar ejecución a las sentencias. Existe otra regla que aclara un poco esto. Muchas ocasiones, y creo que es lo que más predomina, a veces son solo las autoridades responsables las que pueden dar cumplimiento a la sentencia, y en esos casos pues es inútil, digamos, que se traslade el juzgador o el secretario. Imagínense que tuviera que ir a una sala de un tribunal local a decir personalmente cumplan y dicten en este momento pues la nueva sentencia. Pues no, creo que en esos casos sí solo ciertas autoridades pueden cumplir determinados fallos. Con esta aclaración se complementa que si es libertad personal, en ese caso sí, si existe negativa de la responsable que tuviera que hacerlo o que dictar la resolución, ahí sí se empodera al órgano jurisdiccional como, digamos, un caso excepcional para mandarlo a poner en libertad sin perjuicio que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los temas de libertad, sabemos, en la ley de amparo siempre tienen una protección fortalecida, y aquí sí podría, aun y cuando en principio le toque, por ejemplo, a un juez, una sala penal, dictar la libertad, pues si no la acata o omite hacerlo, pues sí podría el juzgador trasladarse o ordenar directamente la respectiva libertad. Nuevamente les acompaño alguna tesis, aunque aquí simplemente menciona que todas las determinaciones relativas al cumplimiento, pues más allá de velar que las sentencias sean totales, pues también tienen que cumplir con los principios de congruencia, de exhaustividad, como cualquier resolución. Las sentencias constitucionales se menciona que son compatibles en su tipología con los fines del juicio de amparo vigente. Básicamente, pues algunas reglas generales, digamos, sobre cumplimiento. El artículo 212 se refiere un poco a los amparos que concede directamente la Corte a partir del pleno de las salas. En estos casos, pues se le faculta para dictar órdenes, todas las que procedan a los órganos jurisdiccionales que correspondan, para que, pues en cierta forma, aunque no se usa la palabra, auxilien o apoyen a que se logre el cumplimiento de esas sentencias de amparo. El artículo 213, este es fundamental, es el precepto que permite también, digamos, suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos. Es muy común que en materia, sobre todo de cumplimiento, se equivoquen los justiciables y presenten un recurso que no era. Entonces, en estos casos, dado el interés público que existe en que se cumplan las sentencias, sí es posible suplir no nada más los argumentos, sino también la vía. Y decir, bueno, este recurso, tú intentaste pero no procede el que tú querías, o procede es este otro. Eso sí es posible. Sin embargo, también la doctrina limita, digamos, esto para no... esto está un poco dentro de los propios medios de impugnación previstos en este título, y no se implicaría, digamos, el suplir la deficiencia en un extremo excesivo como para tramitar un juicio diferente o que le toque a otra autoridad. Entonces hay límites también a esta suplencia
de la deficiencia de la vía. Y el artículo 214, pues finalmente ordena que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional. Esto es, desde la Carta Magna viene esa premisa, pero aquí se agrega o no exista materia para la ejecución, pero siempre y cuando así lo haya determinado el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Con esto, digamos, terminaría su servidor de exponer pues el contenido y la constitución de la ley de amparo. Cerraría un poco con algunas reflexiones otra vez sobre el pensamiento que existe sobre los jueces, algunos consejos, sobre todo aquí de jueces de la Corte americana, equivalentes a ministros. Por ejemplo, decía Antonin Scalia, si tú vas a ser un buen y fiel juez, pues tienes que resignarte al hecho de que muchas veces vas a tener que llegar a conclusiones que no te gusten. Si todas las sentencias que tú emites, es lo que trata de decir, estás feliz con ellas, pues algo posiblemente estés haciendo mal. Es muy común que el estudio a veces nos lleve a decisiones que no necesariamente estemos felices con ellas. Siempre tenemos que estar reflexionando, abiertos también a cambiar criterios. Samuel Alito, también el ministro americano, hablaba de que los buenos jueces siempre están en posibilidad o abiertos a la posibilidad de cambiar sus mentes, de ir evolucionando, digamos, sus criterios a partir del siguiente caso, de escuchar a los abogados, en fin. Otro juez, George Herbert, dice, un buen juez concibe rápido, eso es, empieza a estudiar y a entender rápido, pero tarda en fallar. Y esto tiene que ver precisamente con el estudio que tiene que hacer. Stephen Pacey también menciona que siempre por regla, casi por definición, la mitad de las personas que acuden a una audiencia o un tribunal, pues no van a estar contentos con el veredicto que uno emita. Pero la verdad es que pues el trabajo que tienen los juzgadores no es que la gente esté feliz con sus fallos, sino hacer lo justo, lo correcto, lo que no quita que deban de tener siempre esa sensibilidad a los problemas sociales. Y finalmente también de Samuel Alito una frase: los jueces pues desarrollan ciertos hábitos en su mente, y uno de esos hábitos a veces es el dilatar, digamos, el no acelerarse, no apresurarse a tomar conclusiones hasta que todo haya sido considerado. Y para mí, pues esta parte es la más importante. No dicten sentencias, ni menos las tengan por cumplidas, si antes no examinaron hasta la última constancia, el último anexo, y a veces hay que leerlos 2 o 3 veces para poder entender y emitir la resolución. Con esto cerraría su servidor la presentación. Darle muchas gracias. La Corte presentó la clase magistral Cumplimiento y ejecución. Procedimiento para el cumplimiento de sentencias en amparo directo e indirecto. Exceso y defecto en la ejecución. Repetición del acto reclamado. Imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo. Impartida por el doctor Guillermo Pablo López Andrade. La Corte contigo.